en ese informe ocultado a la ciudadanía, han utilizado técnicas cuando vemos que los apagones que sufren... No hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial tuvo su origen en una seria crisis económica en Europa. Detrás de toda esta crisis de energía, Javier, tú hablabas algo de macabro, Francisco Javier. Macabro, ¿por qué? Porque también hay algún sector que está haciendo un show para meternos más miedo. ¿Qué tanto es real o qué tanto no es real? Ha por favor. A ver, si me voy a un informe que acaban de publicar en Reino Unido, que se puede ver por The London Telegraph, ha habido un grupo que ha reconocido, es un grupo de estudio del comportamiento pagado por el gobierno, el Behavioral Insights Team, BEAT, son las siglas, en las cuales dice en ese informe ocultado a la ciudadanía y pagado con fondos públicos a favor del gobierno británico, habla de unos principios del comportamiento y cómo infundiendo miedo a través de dos institutos, en concreto un grupo científico comportamental sobre la influenza pandémica, SPI/B, y otro grupo asesor, SAGE, han utilizado técnicas realmente, verdaderamente totalitarias de asustar para controlar y contener a las personas. Pero es que me iría, es decir, en esta lucha de élites globales dentro del desarrollo del tardocapitalismo como sistema que tiene dos patas enfrentadas, un capitalismo neoliberal feneciente en Occidente y un capitalismo de Estado fundamentalmente en la República Popular China. Cuando vemos que los apagones que sufre la industria, también china, tambalean a la segunda economía global, en muchos casos la primera, en muchos puntos, los peores cortes de luz que se están dando en una década rompen la cadena de suministro, la llamada supply chain. Hay 20 provincias en la República Popular China, Liaoning, Jilin y Heilongjiang, que son el llamado cinturón de óxido de China, porque produce la industria siderúrgica de la que tanto depende Occidente en este desarrollo capitalista que se ha dado desde la época de Nixon, de trasplantar a Asia las industrias y las fábricas, Asia no solamente China, Vietnam, sudeste asiático, Taiwán, y luego la provincia de Guangdong, cortes también, que es un centro manufacturero y exportador. Si a esto le unimos que se ha puesto un calendario, que por supuesto es importante, el cambio climático lo estamos sintiendo todos, pero en Europa también, en España también, pero la implementación de un plan costoso y cortoplacista, y digo cortoplacista, sin mirar realmente cuáles son las industrias de base que se tienen en España, no, en Alemania sí, pero también hay industrias extractivas en Latinoamérica. Sin ver todo esto, ha sido la tormenta perfecta de esta crisis energética. Porque ahora en Glasgow, la República Popular China va a presentar, y muy bonito, lo digo con ironía, un libro blanco, una propuesta del cambio climático, de políticas y acciones de China, con fecha 27 de octubre 2021. No lo he podido leer, me ha llegado esta misma mañana. Ahí se ve que las expectativas de China, este acelerón que está haciendo en cumplir con las Greta People tan aceleradamente, está llevando a que las propias cadenas de suministro globales, yo diría a todos los Greta Boys, bueno, que todos arrimemos el hombro y que en vez de hacer botellón, como se hace aquí en España, de los ninis que ni quieren trabajar y ni quieren estudiar, que arrimen el hombro y que se vayan a los puertos a descargar las mercancías porque no hay estibadores en los puertos. Entonces, la República Popular China, cuando yo digo que hay que ser realista en ver lo que es el cambio climático y cómo se puede combatir, la República Popular China es dependiente del carbón en un 70% de toda la energía consumida. Por lo tanto, si ahora ha habido incidentes naturales de graves inundaciones en China, cierre de minas en la Mongolia interior, porque el Partido Comunista Chino, la central, ataca la corrupción en esas zonas. Si hay problemas estructurales de la economía muy dependiente del carbón en China
Y si a esto le unimos el incremento de las materias primas debido al reanudar la actividad fundamentalmente mucho en Asia y el consumo de gas y carbón, todo esto ha sido la tormenta perfecta unida a la guerra de chips, que cuando decimos la guerra de chips tiene mucho que ver también Estados Unidos y Occidente en esta guerra de chips, porque ya desde la época del POTUS del presidente Trump, cuando se mete en una guerra comercial con China, cuando alguien se mete, aquí tenemos un dicho, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Es decir, cuando te pones a torear a la República Popular China en una guerra comercial que va a terminar perjudicando a tu propio país, Estados Unidos, y al resto del mundo, el presidente Biden está siguiendo la misma política. Y cuando en el tema de los chips, en algo tan sumamente flagrante violación coercitiva de la soberanía nacional, es muy propio de las administraciones norteamericanas, la extraterritorialidad de las leyes y de privacidad de eso que ellos dicen de la independencia corporativa. Cuando están obligando a Taiwán, la primera empresa mundial de producción de chips, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, que dé datos confidenciales de sus principales clientes, su principal cliente de esta empresa taiwanesa es China. Entonces, si estás obligando a una zona que se supone de soberanía compartida con China, o cuanto menos de soberanía norteamericana, y le estás obligando a que te dé datos confidenciales a una empresa privada, que es la que primeramente produce chips, esto que está haciendo Estados Unidos no domina actualmente la producción de semiconductores, pero lo que sí tiene son las patentes, las licencias de uso de producción de semiconductores. Esto está acelerando que la República Popular China se autoabastezca de su propia producción de semiconductores y que con el tiempo termine siendo una de las potencias en exclusiva de semiconductores. Pero lo ha hecho Estados Unidos también con Corea del Sur. Con Corea del Sur se ha metido ante el gobierno de Corea del Sur y ha obligado a parar la venta de una empresa de producción de semiconductores, Magnachip, que se había vendido a una empresa china, según las leyes, esas leyes vaporosas que hablan del mercado. Son leyes del mercado siempre que no me afecte a mí. Cuando me afecta a mí ya no existe ni libre mercado ni nada. Entonces, esa compra de esa empresa Magnachip de Corea del Sur era a principios del 2020. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta tormenta perfecta está provocada por ineptitudes de las administraciones fundamentalmente de Occidente, y digo fundamentalmente, no exclusiva, pero fundamentalmente, que han provocado una tormenta perfecta entre los Greta Boys, por una parte, y luego las guerras comerciales Trump-Biden. Estamos en la situación en la que estamos unidos a una situación de COVID que teniendo en cuenta este informe del gobierno británico, donde se ha visto cómo se ha utilizado y mal utilizado la información por parte de la administración pública para atemorizar a la gente, pues por eso he empezado mi intervención diciendo "scared to death", es decir, miedo o muerte. Y es lo que están haciendo los gobiernos, miedo o muerte. Pero no también sería un plan con maña, como se dice aquí en América Latina, en el sentido de querernos llevar a otra cosa, ya lo habíamos hablado en otros programas de un universo paralelo donde ya el dinero pues ya se lo quiten de encima y sean otras cosas digitales las que reinen, Francisco. Bueno, lo comentamos en un programa hace ya tiempo, no sé, hablamos, sonreías cuando dije el término y estoy buscándolo, lo de multiverso, o el metaverso, que es lo que está intentando desarrollar y lo está logrando, en este caso, las grandes, una gran compañía, en este caso Facebook, dueño también de Instagram, donde esta gran compañía no solamente te provee el acceso a Internet, deviene o quiere devenir ser tu banco comercial, tu banco de inversión, tu centro comercial de productos y servicios, y a su vez esto complementaría el primer círculo del llamado metaverso. A finales del 2021, Facebook lanzará también su propia moneda, el Diem, una stablecoin, una criptomoneda cuyo valor se cambiará por la moneda oficial de cada país, ya sean los euros, ya sean los dólares, ya sean las rupias, que es
un ejemplo diciendo de lo de las rupias. En la India rural, alguien que se conecta a Internet a través de Facebook, que jamás ha tenido acceso a los comercios urbanos, porque vive en una aldea perdida de la India, y que no ha habido en su pueblo jamás una sucursal de un banco. Esta dependencia absoluta que le hace el señor de Facebook, haciendo ese concepto de servicio público-privado, que es una prostitución, hablar de servicio público-privado, el servicio es público, no puede ser privado. Entonces, ahora lo que se está haciendo es suministrarle Internet en su móvil, ofrecerle un banco, un lugar donde hacer compras, un lugar donde divertirse con el cine y series de Bollywood, una plataforma y un control. Lo próximo ya van a ser las gafas Oculus, donde vivirás en esa realidad virtual. Es decir, la crisis que está viviendo Reino Unido, Estados Unidos, en esa ecuación capital-trabajo, la T se ha querido hacer muy pequeñita, hacerla desaparecer, pero se necesita teniendo necesidad de trabajo y no, es decir, conductores, por ejemplo, estibadores de puerto, señores reponedores de supermercados. Por lo tanto, el trabajo, por mucho que no quieran robotizar la sociedad, durante bastantes decenios va a ser absolutamente necesario el trabajo y el trabajo humano. Pero claro, trabajo no hay que confundirlo con empleo, porque si decimos las 3 P's, que son los precarios, que es una clase social, los parados, que es otra clase social, y los proletarizados, sin ser considerados proletarios, porque hoy día la cantidad de falsos autónomos con este concepto y modelo de desarrollo económico de tardocapitalismo que hace que conviértete en el empresario de tu vida, si conviértete en el empresario de la nada. Eres empresario de la nada, porque estás sometido a los diktat de todas estas grandes compañías. Entonces, desde esa perspectiva, lo que el Foro Económico Mundial, que se desarrolló desde los años 90, ya hablaba de evitar cualquier violencia, porque había una alternativa que se estaba creando y que se estaba desarrollando, que era, frente al Foro Económico Mundial, el Foro Social Mundial. Pero el Foro Social Mundial fue degenerando en determinadas izquierdas que eran pseudoizquierdas progresistas, donde estaban metidos directamente los sorosianos. Y esos señores no quieren transformar el sistema, no quieren cambiar el sistema, ni incluso quieren ser neo-keynesianos. En ese pacto que hubo en los 30 gloriosos, desde los años 50 hasta los años 80, de ese equilibrio entre capital y trabajo, porque existía el otro bloque, que era la Unión Soviética. Como eso ya no existe, y como el mecanismo del capitalismo global ha hecho trabajar a la China del Partido Comunista, incluso en el mundo del capitalismo, y vencer con las propias armas al capitalismo liberal, entonces no les interesa ahora posturas neo-keynesianas, que no dejarían de ser parches en el propio capitalismo. Existe una clase capitalista transnacional que en muchos casos está en lucha contra las clases capitalistas locales de cada uno de los estados. Yo recomendaría, siempre me gusta recomendar un libro, que es el de Teorías de William Robinson, una teoría sobre el capitalismo global, producción, clase y estado en un mundo transnacional. Es de la Universidad, sigo y estamos en relación, de la Universidad de Santa Bárbara, California, y él define muy bien el concepto de clase capitalista transnacional, e incluso de estas grandes corporaciones transnacionales, e incluso habla de los enfrentamientos dentro de las élites y de la internacionalización del capital, que hace que estas élites capitalistas globales incluso se atrevan ya a pedir un puesto para sentarse en Naciones Unidas en igualdad o superioridad, en muchos casos, de los estados nacionales. Por lo tanto, si queremos entender la dinámica del capitalismo actual con instrumentos valiosísimos, la formulación correcta del problema, lo decía al principio, ya indica su solución. Y el problema es que, frente al Foro Económico Mundial, lo que parecía prometedor, que era el Foro Social Mundial,
ha degenerado en simples batucadas. Y de las batucadas no transformas la sociedad. La sociedad se transforma con una conciencia de clase de las 3 P's, de los parados, de los proletarios y de los, es decir, parados, precarios y proletarios de todo el mundo. Es decir, y no enfrentamientos de pobres y de trabajadores dentro de cada una de las naciones, dentro de cada uno de los estados. Por eso las soluciones populistas no han funcionado, no son de izquierdas, ni soluciones populistas de derecha, por supuesto, ni las llamadas soluciones populistas nacionalistas, que lo único que hacen es desviar la atención del verdadero foco, del verdadero problema, que es la escasez de trabajo para todos, la escasez de empleabilidad para todos, cada vez más creciente, y dejados a la cuenta de quién sabe qué, la juventud presente y la juventud futura, porque como lo decía mi compañero, si se habla ahora de meter mano también a las pensiones, se busca meter mano a todo lo que sea capitalizable desde el concepto de capitalismo financiero, de financiarización de la sociedad, financiarización del clima, financiarización de las pensiones, financiarización del espacio, financiarización a través incluso de los instrumentos de este capitalismo tecnológico o tecnocracia virtual. Gracias, Francisco Javier, excelente, como siempre aprendemos mucho. Me encantó lo de los Gretas. Les recuerdo, Greta es la niñita esta que creció pues pidiendo que no maten a las ballenas y todo esto del cambio climático. Javier, la segunda pregunta, y después vendrá la tercera ya para terminar, pero no hay que robarles mucho tiempo. La segunda pregunta es, ¿qué opinas justamente de esto que está diciendo Francisco, y qué se esconde detrás de todo lo que estamos viendo? Y tú mencionaste que sí puede haber enfrentamientos, puede haber guerras, puede haber guerras civiles. Luego nos tachan de conspiranoicos, pero creo que esto no es conspiración, esto es muy real, es un hecho. Adelante, Javier. No hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial tuvo su origen en una seria crisis económica en Europa. Ojo, esa es una de las razones que dieron origen a la Primera Guerra Mundial, que después dieron origen a la extrema derecha, al fascismo, ¿no? En segundo lugar, el problema que existe en este momento es que el concepto que teníamos nosotros de multinacional, ese concepto tradicional de los años 70, ha cambiado de manera radical. El concepto de la transnacional es mucho más voraz, mucho más caníbal que antes. Amazon, por ejemplo, es un ejemplo claro. Amazon ha creado un nivel de dependencia por parte de pequeñas compañías que necesitan de Amazon para poder manejarse. Eso crea un monopolio que permite a Amazon manipular la economía de un país, al no pagar impuestos o al ofrecer empleos que de alguna manera son artificiales, porque es Amazon la que se beneficia finalmente. Y el caso de Facebook, que lo acaba de mencionar, ¿no?, que es en términos de comunicación. El nivel de dependencia que se ha creado en el mundo moderno en términos de estas multinacionales nuevas es tan grande que superan el poder de los estados. Los estados dependen de alguna manera de Bill Gates, depende de Zuckerberg, depende del dueño de Google para poder implementar ciertos proyectos. Hablé de los impuestos, ya no vamos a volver al tema de los impuestos, pero es crucial en la medida en que si es que hubiera voluntad política por parte de los gobiernos para que estas grandes empresas pagaran sus impuestos, la dependencia que existiría de parte de la economía de estas empresas sería menor, porque los gobiernos tendrían capacidad de inversión social y capacidad de inversión de infraestructura que les permite desarrollar la economía. Uno de los grandes secretos del éxito de un capitalismo más o menos consciente es la pequeña y mediana empresa, no la multinacional. La multinacional es voraz, la multinacional quiere el monopolio. La pequeña y mediana empresa es la que de alguna manera es el motor en muchas economías, sobre todo en los países del mundo en desarrollo. En Perú, por ejemplo, la pequeña y mediana empresa es muy progresista y tiene un gran peso a tal punto que supera a las grandes empresas. Con respecto al enfrentamiento, mira, hay una especie de fatiga. Cuando uno está pobre y se muere de hambre, el enfrentamiento es casi algo que uno quiere evitar porque la supervivencia se convierte en la prioridad que uno tiene en el mundo.
Pero si esta situación se mantiene y se continúa, estamos hablando de un empeoramiento de la situación. Rishi Sunak, que es el ministro de Economía británico, presentó hoy día al Parlamento británico su proyecto de presupuesto. Los conservadores siempre han sido, la filosofía del conservador es no gastar dinero del Estado, mientras que los laboristas, que constituyen ahora una opinión patética, porque tienen un líder total y absolutamente inexistente, siempre han sido famosos por ser gastadores. Sin embargo, en el presupuesto que presentó hoy Sunak, hay un gran gasto del Estado, lo que incrementa la deuda estatal, que ya es sumamente grande, ya de antes de la pandemia. Sin embargo, no ha aumentado los impuestos a las grandes empresas, el impuesto corporativo. Y si estamos hablando de dinero que va a tener que prestar el Estado para poder financiar los proyectos que tiene, sin aumentar los impuestos a las grandes empresas porque no quieren tocar al capital. Son capitales además que financian al Partido Conservador, financian a diputados, ¿no? De manera que en ese sentido, el Partido Conservador se convierte en un partido gastador en el gobierno, pero que tiene que prestar mucho dinero para poder gastar ese dinero. Los términos de pobreza que existen en este momento en el Reino Unido son alarmantes. Yo nunca he visto los niveles de pobreza en este país. Yo me vine aquí el año 1988. Yo viví en Londres, en Sheffield, que está en el norte de Inglaterra, que era una zona que Margaret Thatcher prácticamente destruyó, porque era una zona eminentemente minera y de producción de acero. Margaret Thatcher cambia la economía británica por una economía financiera de especulación bursátil y deja de lado la tradicional manufactura británica. Y eso tiene consecuencias en el norte de Inglaterra. Y era una zona totalmente deprimida. Esa situación no ha mejorado. Sin embargo, debido a que no existe una oposición clara con el Partido Laborista, esa gente ha empezado a votar por los conservadores porque los conservadores prometen y empiezan a gastar. Lo que no te dicen es cómo van a financiar eso. Oye, Javier, esto que dices se replica prácticamente en todos los países, pero algo que no te he preguntado es, ¿y tú no contemplas la economía de guerra? Es decir, parecería que la tormenta, para ser más perfecta, pues una guerrita, pues no les caería mal a todos ellos para, 1, desviar la atención, 2, reactivar la economía, 3, pues canalizar todas estas fallas financieras hacia la guerra. ¿No es el momento? Por una razón muy sencilla, porque no hay plata. Por eso es que estamos saliendo de Afganistán. Por eso es que Estados Unidos salió de Afganistán, el Reino Unido salió de Afganistán. Bueno, Washington dice una cosa y Londres le sigue como no. Eso es algo inevitable. ¿Por qué? Porque no hay dinero para la guerra. Los presupuestos del Estado para el sector de defensa han tenido que bajar para disgusto, y ahora lo que se está tratando de utilizar es que las Fuerzas Armadas están tratando de ayudar el frente interno, es decir, el transporte. Se está pensando en utilizar soldados para que conduzcan los camiones que tienen que transportar este crudo, y ayudan en casos de desastres naturales causados por el cambio climático. De manera que la guerra en términos generales no es productiva, porque no hay un enemigo del cual se pueda sacar petróleo. Evidentemente, el problema que tenemos, el problema de la crisis energética actual, ha puesto en evidencia una vez más la gran dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Una dependencia tal que es imposible detenerla. Y hace poco, en la semana pasada nomás, surgió la información de que Arabia Saudita, Australia y Japón trataron de persuadir a los científicos que han emitido un informe sobre cambio climático para que le bajaran el tono al informe. ¿Por qué? Porque son países, Australia es un gran exportador de carbón y Arabia Saudita va a ser el primer productor de petróleo del mundo. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, Rusia está jugando políticamente la necesidad que tiene Europa de suministro de gas para sacar ventaja de todo esto, porque Putin, que no tiene escrúpulos, que es un tipo que evidentemente de alguna manera tiene argumentos que se pueden considerar válidos para poder defenderse porque hay una agresión bastante grande, está utilizando esto para jugar sus propias cartas. De manera que esa excesiva dependencia de el poco desarrollo, relativamente poco desarrollo de las fuentes de energía alternativas, como los molinos de viento, etcétera, hace que esta dependencia haga que estas empresas sigan teniendo peso en las economías de estos países. Y por otro, ese es en el caso energético, en el caso del sector energético. En el caso del sector comercial, tenemos a Facebook y tenemos evidentemente a Amazon. Pero el enfrentamiento se va a dar en la medida en que
pobreza no va a disminuir, que estos gastos públicos que anunció Rishi Sunak, el ministro de Economía británico, no va a alcanzar porque según un informe de algunos organismos independientes, poco después del anuncio del presupuesto nacional, la calidad de vida del británico va a seguir disminuyendo. Porque ha bajado tanto y la pandemia contribuyó a esto, que la inversión, el gasto público ya no va a alcanzar para que estos niveles se recuperen. Y eso puede crear una situación de conflicto. Y el Partido Laborista, que está en la oposición, que no tiene... Hay una palabra que comienza con C que no la voy a utilizar, pero ya que se imaginan, para poder oponerse de manera clara al Partido Conservador, al gobierno conservador, hace que la protesta se limite a gente que no está afiliada a ningún partido político. Ahorita hay una serie de protestas a nivel de grupos alternativos porque no encuentran una base para esa protesta en los partidos de oposición. El Partido Laborista es patético. Yo me salí porque me pareció que era algo que no valía la pena perder el tiempo en el Partido Laborista. Y te van a decir que ahora eres de derecha, Javier, te van a decir ahora ya se convirtieron de derecha. Izquierda es que no es. Es que ya no sabemos qué es el gran problema. Tú ves todos los análisis que hay, te dicen, bueno, ¿de qué va la cosa? ¿Qué son? Pues, Keir Starmer, nadie sabe que sí, que no, pero de repente vamos a ver, ahorita estamos en total oscuridad, en las tinieblas, porque no sabemos de qué va el Partido Laborista. ¿Te das cuenta? Porque quiere recuperar votos, pero no sabe cómo hacerlo, y mientras tanto, un gobierno corrupto como el conservador, que le ha estado dando concesiones de equipos para combatir el COVID a los amigos de los ministros, un gobierno ineficiente, un gobierno francamente que perdió 3 meses en combatir, en crear un aislamiento por el COVID, de tal manera que mucha gente que murió innecesariamente, y que tiene una mayoría suficientemente grande en el Parlamento para hacer lo que le dé la gana, sin que Boris Johnson, que es uno de los primeros ministros más incompetentes que existen en la historia de este país, siga contento en donde está, porque no hay una oposición fuerte. De manera que la protesta y el enfrentamiento de lo que estamos hablando ahora no va a quedar en manos del laborismo o del Partido Verde, que es muy pequeño, sino de los grupos alternativos, de la ciudadanía que se opone, y de mucha gente, como este caso, por ejemplo, tenía que ser un futbolista, Rashford, que vivió una infancia muy pobre en Manchester, en el norte de Inglaterra, quien tuvo que poner cartas en el asunto, es decir, ustedes no pueden quitar el subsidio a los niños pobres durante las vacaciones escolares. Es tan fuerte la reacción que el gobierno dijo, bueno, está bien, tienes razón. O sea, termina en manos de un futbolista lo que debía estar en manos del principal dirigente de la oposición. Esa es la situación en la cual estamos. Y el pueblo va a llegar un momento en que se va a cansar y va a decir, hasta aquí nomás. Y porque ya no puede depender de los partidos políticos, porque los partidos políticos no representan sus intereses. Ese enfrentamiento es cuestión de tiempo, no es si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. Eso es lo que me parece a mí. Gracias, Javier. A ver, la última pregunta, primero a Francisco y después a ti, Javier. Francisco, ¿hay solución o estamos perdidos? ¿Hay alguna luz de esperanza? Valga el cuento de Navidad, el avaro se va a tocar el corazón y va a decir, no, pues sí, estoy muy mal y entonces sí hay que... ¿O qué? Y en esto también hay varias teorías que nos están diciendo que sí, que hay un grupo de patriotas que está luchando por nosotros y contra unos globalistas que son casi extraterrestres o si no extraterrestres, y entonces que al final se va a imponer el patrón oro y que los patriotas van a salir triunfando y van a derrotar al enemigo. Hay muchas teorías. ¿Hay solución o no hay solución? Y háblame de todo esto, por favor. Si buscamos la solución, como decía mi tocayo, en los partidos que están en los parlamentos en Europa, y lo hago extensible al resto de continentes, creo que no, porque son partidos nepotistas, son partidos oclocráticos, es decir, es el gobierno de la basura, nunca ha habido peores líderes a nivel mundial. Aparte, son partidos que juegan a colocarse ellos, familias, amigos, es decir, nepotismo, repito. Pero es que si vemos cómo se están, los tiempos se están ennegreciendo, y lo digo en el sentido de que hoy escuchaba al director ejecutivo de Kühne-Nagel, que es la empresa más grande de transporte marítimo del mundo, y decía cómo
En Estados Unidos, estoy hablando de hace unos días, y veía las imágenes, 100 embarcaciones de contenedores están esperando para atracar en los improductivos puertos de la costa oeste de Estados Unidos, y que esto dice que continuará entre 6 a 12 meses, es decir, y lo dice Detlef Trebsken, que es el director ejecutivo de Kühne Nagel. Y si estoy viendo que va a haber problemas de transportistas en Reino Unido, problemas de transportistas y problemas de energéticos en España, no dependemos del gas ruso, dependemos del gas argelino. Y hoy hemos visto, como ya se había anunciado, que de los 2 gaseoductos que vienen a la península, el que pasa por Marruecos lo corta, en este caso Argelia, y solo vamos a tener suministro por la vía solamente de lo que nos llegue a través de Argelia directamente hasta la provincia de Almería. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a calentar este invierno? ¿Cómo nos vamos a encender las luces cuando este país... Te pones tus lentes virtuales, Francisco, esos que dices. Y hablo de España, la composición energética de nuestra factura de luz, hay más de un 53% de energías renovables, es decir, solar, eólica, pero no es suficiente. Es decir, los Greto Boys no se han dado cuenta de la situación de dependencia que tenemos de las energías fósiles, porque hasta los paneles solares dependen también y son contaminantes en su fabricación que cuando se extraen del silicio son dependientes también de las energías fósiles. Por lo tanto, los acelerones yo creo que tiene mucho que ver con esa agenda de reducción de la población, y no es conspiracionismo, sino el neodarwinismo, que en los foros de Davos ya se anunciaban primero unas pandemias, ahora un apagón. ¿Qué va a ser lo próximo? Es decir, la reducción de la población viene desde los conceptos de Huxley y de los neodarwinistas, que en la Inglaterra, donde está mi contertulio, ya desde finales del siglo XIX abogaban por un control de la natalidad, eso sí, de las clases pauper, de las clases pobres, y de un control también eugenésico, porque antes de que los nazis hiciesen su Auschwitz, en Estados Unidos y en otros países como en Inglaterra ya se hacían eugenesias de los que consideraban personas inservibles, en eugenesia y en eutanasia. Por lo tanto, esta agenda transhumanista en el sentido elitista y en el sentido excluyente, empezó en Palo Alto, California, a finales de los años 80, y ahora se ha extendido con los Davos y los señores Schwab, Klaus Schwab, que anuncia continuamente nuevos procesos de reducción del parque humano. Y hablo de parque humano como del zoológico humano, de todo lo que no esté dentro de los planes de esta élite globalista, es a reducir ad absurdum, ad nihil, hacia la nada. Por lo tanto, lo veo difícil, veo disturbios, por supuesto, porque para terminar, en la polémica del esclavo de Hegel, cuando el esclavo ya no tiene nada que perder, es decir, cuando se enfrenta a la cuestión de su supervivencia, es cuando el esclavo, por mucha servidumbre voluntaria que se le haya impuesto y autoimpuesto, se rebela. Y entonces, en estas rebeliones, también en el foro de Davos, ya se hablaba desde hace años, antes de la pandemia, de incrementar y de militarizar las policías para evitar disturbios. Todo está pensado, todo está en narrativas que se pueden consultar, y lógicamente es para sobrevivir a este invierno que se nos avecina, pues tendremos que hacer muchas cosas, porque yo creo que el silencio de los corderos, morir en un rincón y no decir nada, es antibiológico y antinatural. Francisco, muchísimas gracias. Sí, allá en Estados Unidos, me acuerdo de la isla Ellis, ¿no?
enfrente de la Estatua de la Libertad, donde eugenésicamente seleccionaban a los migrantes ya desde principios del siglo XX, o el Sir Lord Keynes, ¿no?, con sus teorías económicas también ligadas a Malthusser y a la selección de la gente para reducirlo en un futuro. Bueno, Javier, venga, la conclusión. Estamos perdidos, no hay un rayito de luz, una esperanza, una solución, ¿no? O finalmente, ¿cómo la ves? Hay gente que está diciendo que sí, que hay muchos pues peleando por nosotros, los patriotas. No sé si tengas también allá en Londres ese movimiento que dice que Donald Trump está a la cabeza y él va a ser el salvador, y no sé, bueno, ¿cómo la ves? ¿Dickens? Solución hay, siempre, cada problema tiene su solución. El problema es que hay muchos gobiernos que no tienen la voluntad política para plantear esa solución, porque no quieren enfrentarse a los poderes fácticos, que son las grandes multinacionales y las grandes empresas. Ese es el gran problema que tenemos. Es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si hay que una voluntad política para forzar a las empresas que producen combustibles fósiles a que reduzcan su producción, y una inversión, por ejemplo, en las fuentes alternativas. Hay solución. En términos de la economía, hay solución al forzar a las grandes multinacionales a que paguen sus impuestos para que esto permita la inversión social. Hay solución. El problema es que no hay voluntad política para implementarla, porque no quieren chocar con esos poderes fácticos que son los que dominan la economía y de alguna manera la política. Hay lugares en los cuales son las empresas las que manejan las cosas y no los gobiernos. Acaba de haber, por ejemplo, una reacción ya al presupuesto anunciado del ministro de Economía, Rishi Sunak, aquí en el Reino Unido, que puede aplicarse para el resto de Europa, en el cual él anunció una reducción de los impuestos a los ingresos de las personas más pobres. Sí, pero hay muchas personas que no tienen empleo, que han quedado totalmente mal. Hay una subclase social creada, no solamente por COVID, sino de antes. Diría yo, inclusive desde la crisis financiera del año 2008-2009 y de antes. Hay una subclase social casi clandestina, casi invisible, que no se va a beneficiar con estos pequeños cambios de impuestos, porque, como decía yo al principio, hay gente que tiene que se ve obligada a tener 2 o 3 trabajos e igual no le alcanza. Entonces una reducción mínima de unos centavos no le va a beneficiar en lo absoluto. Entonces ya la reacción a esta generosidad, a esta nueva filosofía del Partido Conservador de gastar, dice: un momentito, es que no es así, es que esto no va a ocurrir. Y claro, si un gobierno como el conservador se plantea un futuro optimista, que es lo que decía Sunak en el Parlamento, esta es una nueva economía para una nueva época, es la misma vieja economía pero con otro nombre. Es una vieja economía corrupta, Javier, monopólica, antisocial, pero con otro nombre. Javier, y va a ser esa clase sí, pero acaba, perdona. A nivel individual te preguntaba, Javier, ¿qué se puede hacer? O sea, un latino que te esté viendo y que diga: oye, Javier, ¿pero qué podemos hacer? Hay un movimiento que se llama prepping, ¿no? En inglés, preparing o preparing, hay que prepararse para una posible hambruna, apagón. Esto es válido, es mucho show. ¿Qué se puede hacer, pero a nivel individual, y todos los latinoamericanos que nos ven, Javier? Bueno, hagan algo al respecto. Hagan algo al respecto. México, por ejemplo, con López Obrador. Brasil, bueno, es un caso ya específico. Ya la gente que apoyaba a Bolsonaro le está dando la espalda porque hay gente que se está muriendo por su negligencia, y hoy día una comisión del Senado emitió un informe pidiendo que se le enjuicie por asesino, por crímenes de lesa humanidad. Entonces ya hay, y la gente está empezando a salir a la calle. A las finales, mira, mucha gente dice: sí, pero la protesta en la calle no funciona. Sí, pero una protesta sumada a la otra, de esa subclase social de la que yo hablaba, que existe en América Latina, es la única que va a cambiar la cosa, porque, como decía, estamos de acuerdo con Francisco Javier, el partido político ya dejó de ser la fuente de inspiración o el lugar natural para que uno exprese sus discrepancias políticas, su protesta, y creo que corresponde al pueblo llano en la calle a salir a protestar y adquirir su propia voz, como fue las voces que hubo por el cambio climático, por ejemplo, y las protestas que hubo en Nueva York y en España, ¿no? Donde había esas protestas. Evidentemente esas protestas se convirtieron en partido político después y ya se empiezan a corromper.
a corromper, entonces ya pierde el peso de protesta, porque ya quieren ser gobierno, como el caso de Podemos, diría yo, me parece a mí, aunque puede que me equivoque. Entonces, yo creo que la protesta está fuera de la estructura natural del partido político, de la estructura natural que conocemos del partido político, y tiene que ser la protesta directa contra el gobierno del consumidor que boicotea un producto, del pobre que sale a la calle a decir que no. Y yo creo que por ahí va la cosa, porque no veo una solución. Que una niña sueca como Thunberg sea la portavoz de la lucha contra el cambio climático te dice mucho de la falta de capacidad del adulto por convertirse en la voz de la oposición al cambio climático. Es decir, mucho respeto a esta niña, pero tiene que ser una niña sueca la que termina siendo la portavoz de esto cuando debían ser los gobiernos los que debían estar en la vanguardia. No va a pasar nada en Glasgow. En Glasgow no va a pasar absolutamente nada. No hay que tener esperanza, y ya lo dijo Boris Johnson, sí, las posibilidades no son buenas. No, es que no hay posibilidades. Es que no va a pasar absolutamente nada en Glasgow, porque el acuerdo que hubo en Copenhague el año 2009, ha bajado mucho la intensidad, y ahora lo que va a pasar en Glasgow va a terminar Glasgow y vamos a seguir con lo mismo, y no va a pasar absolutamente nada, y va a quedar en la mano del consumidor y de la gente de la calle, de la subclase social creada por la crisis económica, la que va a sacar adelante esta situación. Yo no veo otra respuesta a ello. Javier, y caer en pánico pues tampoco, ¿no? Pero también hay mucha gente que está comprando víveres y frijoles y todo eso. Eso también, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, aquí ha bajado un poco eso porque las tiendas, hay que darle crédito a eso, han tratado de abastecerse. El problema es que hay abastecimiento, el problema es que no llega a las tiendas. Claro. Eso ha mejorado un poco, ya el suministro de combustible ha mejorado un poco también, ha bajado bastante eso, de manera que en ese sentido esa situación ha empezado. Pero nos ha dado una señal de lo que puede ocurrir si esto sigue así. O sea, lo que ha ocurrido ahora, que puede ser temporal, puede convertirse en algo permanente si es que no se plantean soluciones concretas a esta situación. De manera que en ese sentido, pues mucha gente habla, bueno, se ha cancelado la Navidad, bueno, come pollo, pues no comas pavo, ¿no? Pero no hay ni pollo tampoco. Entonces, realmente la gente está pensando, un momentito, la tradición mía, la forma mía de vivir una cosa normal, hasta cierto punto austera, ya ni siquiera eso me sirve, porque no tengo de dónde. Y eso va a crear la rebeldía. La rebeldía para mí es el mejor antídoto contra el pesimismo, me parece a mí. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Gracias por esta lección, una lección que vale la pena escuchar varias veces. Masterclass de maestros. Gracias, Javier Farge. Gracias, Francisco Javier, como siempre. Y muchísimas gracias. Francisco Javier, gusto saludarte. Muchas gracias a usted. Y con esto cierro. La energía es la fuente de la vida. Y quizás hasta ahora muchos no se han dado cuenta qué tan importante es tomarla en cuenta. Claro, hasta que ven la factura. Pero es mucho más allá que una factura. Es desde siempre la fuente de la vida, del espíritu universal, del amor universal, y ya en el terreno más concreto, la fuente de la producción. Y aquí viene la crítica y la paradoja. Si no la cuidamos en lo más básico, como es tener luz para ir al baño, si no nos importa si otro tiene electricidad, si no presionamos a nuestros gobiernos para que haya más equidad, ¿usted cree que vamos a cuidar la energía más valiosa, que es la espiritual, la del amor, que gracias a ella las células de las plantas se unen, las moléculas de agua existen, nuestras células se unen? Si no cuidamos la energía más básica y materialista, cuidaremos la más importante que está dentro de su corazón, de mi corazón, o esperaremos a que nos llegue la factura de la energía espiritual. Creo que si entendemos este problema, ya tenemos la solución. Buenas noches. Pedirle
como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!